Ley 8, 1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. La normativa vigente relativa a las limitaciones que afectan a la propiedad privada por imperativos de la defensa nacional arranca, en el tiempo, del Real Decreto de 17 de marzo de 1891, en el que por vez primera se establecieron y delimitaron las zonas militares de costas y fronteras. A partir de esa fecha, irá promulgándose una amplia gama de disposiciones de rango diverso, cuyos hitos principales están constituidos por los decretos de 14 de diciembre de 1916 y 15 de febrero de 1933, que se refieren a las denominadas zonas polémicas, delimitadas a su vez por el decreto de 26 de febrero de 1933, primeramente, y por ley de 13 de febrero de 1936, después. Conceptos estos a las que vinieron a añadirse los de las zonas en que el acceso a la propiedad inmueble y la constitución de derechos reales a favor de extranjeros se halla sujeta de diversas limitaciones, cuyos antecedentes hay que situar en la ley de 23 de octubre de 1936. Este cúmulo de disposiciones precisa ahora una reducción a sistema, una unificación que supere una pretensión puramente formal y establezca para el futuro un cuerpo normativo coherente que, tomando como punto de partida las directrices a que responde el derecho vigente, las actualice y las dé una agilidad y flexibilidad en sus consecuencias concretas, flexibilidad no siempre conseguida con la normativa que ahora se deroga. En este sentido, es de destacar la superación definitiva del procedimiento de delimitar concretamente determinadas zonas de interés para la defensa nacional, lo que se consigue consignando en la ley los conceptos genéricos ulteriormente aplicables a los distintos supuestos singulares en que se haga necesario. La presente ley aparece dividida en un capítulo preliminar o de generalidades y otros 4 capítulos más, dedicadas, respectivamente, a las zonas de interés para la defensa nacional, zonas de seguridad, zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, y disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Ya quedó aludida la novedad que aporta el artículo 5, al establecer que la declaración de zonas de interés para la defensa nacional se realizará por decreto, previo informe de la Junta de Defensa Nacional, a propuesta del departamento ministerial afectado. El sistema difiere del establecido por el decreto 1891 en el que se determinaban casuísticamente cuáles eran las zonas que tenían interés militar, lo cual originó la promulgación de sucesivas disposiciones, variando su emplazamiento o delimitación según lo aconsejaran nuevas exigencias políticas o estratégicas. A las instalaciones militares y a las civiles declaradas de interés militar se les reconoce en el artículo 7 una zona de seguridad, subdividida a su vez en zona próxima y zona lejana, con sus respectivas delimitaciones, que permiten en esta última la fijación de límites variables en función de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto. En cuanto a las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, el artículo 16 reduce al 15% el porcentaje de bienes inmuebles que pueden pertenecer a estos y que según la ley de 23 de octubre de 1935 y su reglamento de 28 de febrero de 1936 es de un 25%. En este aspecto, se detallan en la ley los actos y negocios jurídicos que precisan de la previa autorización militar cuando afectan a dichas zonas, régimen que es asimismo aplicable a las sociedades españolas cuando su capital pertenezca a personas físicas o jurídicas extranjeras en proporción superior al 50%. En orden al régimen registral de las adquisiciones de bienes inmuebles por extranjeros, se mantiene el sistema instaurado por la ley de 12 de mayo de 1960. El capítulo referente a disposiciones comunes obedece a la necesidad de recoger, actualizar y unificar en un mismo texto legal los aspectos fundamentales relativos a indemnizaciones, sanciones, recursos y percepción de derechos o tasas, todo lo cual se encontraba disperso e incompleto en la legislación anterior. La continuidad del ordenamiento jurídico se prevé en las disposiciones transitorias, en la primera de las cuales se recoge el recargo que estableció la ley de 12 de mayo de 1960, y en las disposiciones finales, además de prever el adecuado desarrollo reglamentario y la entrada en vigor de la presente ley, se establece, con carácter general y a fin de evitar dudas, la compatibilidad de las autorizaciones previstas con cualesquiera otras exigidas por las disposiciones vigentes. En su virtud, y de conformidad con la ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar. Capítulo preliminar. Generalidades. Artículo 1. Para salvaguardar los intereses de la defensa nacional y la seguridad y eficacia de sus organizaciones e instalaciones, quedarán sujetos a las limitaciones previstas en esta ley los derechos sobre bienes situados en aquellas zonas del territorio nacional que en la misma se configuran, con arreglo a la siguiente clasificación.
De interés para la defensa nacional. De seguridad de las instalaciones militares o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar. De acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros. Estas clases de zonas son compatibles entre sí, de modo que por razón de su naturaleza y situación, determinadas extensiones del territorio nacional podrán quedar incluidas simultáneamente en zonas de distinta clase. Artículo 2. Se denominan zonas de interés para la defensa nacional las extensiones de terreno, mar o espacio aéreo que así se declaren en atención a que constituyan o puedan constituir una base permanente a un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o defensivas necesarias para tal fin. Artículo 3. Se denominan zonas de seguridad de las instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta ley se establecen, en orden a asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga, así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas. Artículo 4. Se denominan zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros aquellas en que por exigencias de la defensa nacional o del libre ejercicio de las potestades soberanas del Estado resulte conveniente prohibir, limitar o condicionar la adquisición de la propiedad y demás derechos reales por personas físicas o jurídicas de nacionalidad o bajo control extranjero, con arreglo a lo dispuesto en esta ley. Capítulo 1. Zonas de interés para la defensa nacional. Artículo 5. La declaración de zonas de interés para la defensa nacional, a que se refiere el artículo 2, se realizará por decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta de la Junta de Defensa Nacional e iniciativa del departamento ministerial interesado. Dicho decreto determinará la zona afectada y fijará las prohibiciones, limitaciones y condiciones que en ella se establezcan, referentes a la utilización de la propiedad inmueble y del espacio marítimo y aéreo que comprenda, respetando los intereses públicos y privados, siempre que sean compatibles con los de la defensa nacional, ajustándose, en caso contrario, a lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley. Artículo 6. Las zonas declaradas de interés para la defensa nacional quedarán, a los efectos de esta ley, bajo la responsabilidad y vigilancia de las autoridades militares jurisdiccionales de los ejércitos de tierra, mar o aire a cuya iniciativa se deba la declaración, las cuales serán las únicas competentes para realizar, en consonancia con las normas que reglamentariamente se establezcan, el despacho y tramitación de solicitudes y otorgamiento de autorizaciones referentes a la observancia y cumplimiento de cualquier clase de prohibiciones, limitaciones o condiciones impuestas en dichas zonas. Cuando la autorización solicitada para obras o servicios públicos fuere denegada, el ministerio o ente público solicitante podrá repetir su solicitud ante el Consejo de Ministros. Capítulo 2. De las zonas de seguridad. Artículo 7. Las instalaciones militares y civiles declaradas de interés militar estarán dotadas de las zonas de seguridad a que se refiere el artículo 3 de esta ley, en las cuales se podrá establecer la distinción entre zona próxima y zona lejana, en atención a los fines que en dicho artículo se fijan, a las limitaciones que en esta ley se establecen y a las características de las propias instalaciones. A tales efectos, a todas las instalaciones militares, y a las civiles cuando se las declare de interés militar, se les atribuirá, por el ministerio de que dependan, una clase o categoría de conformidad con las normas y clasificaciones que reglamentariamente se fijen. La declaración de que una instalación civil afectada a obras o servicios públicos estatales es de interés militar, o de que, en su caso, ha dejado de serlo, deberá realizarse por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio Militar correspondiente o del Ministerio Civil que tenga competencia sobre la obra o servicio público. Artículo 8. Las zonas próximas de seguridad tendrán, como norma general, una anchura de 300 metros, salvo en los puertos militares, que comprenderán no solo su interior y el canal de acceso, sino también un sector marítimo que, con un radio mínimo de 1 milla, abarque el frente y ambos costados, computándose tales distancias en la forma que reglamentariamente se fije. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando por la índole de la instalación de que se trate la anchura antes señalada se considere insuficiente a los fines de seguridad que persigue o, por el contrario, resulta excesiva, especialmente en los casos en que las instalaciones estén ubicadas en el interior de poblaciones o zonas urbanizadas, podrá ser ampliada o reducida hasta el límite estrictamente indispensable. Todo ello sin perjuicio de que el propio reglamento de esta ley señale, con carácter general para determinadas clases o grupos de instalaciones, anchuras mínimas inferiores o superiores a las citadas en el párrafo primero de este artículo.
La delimitación de la zona correspondiente a cada instalación será hecha en cada caso por el Ministerio Militar correspondiente, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen. Artículo 9. En las zonas próximas de seguridad no podrán realizarse, sin autorización del ministro correspondiente, obras, trabajos, instalaciones y actividades de clase alguna. No obstante, será facultad de las autoridades regionales autorizar los aprovechamientos agrícolas o forestales, así como las excavaciones o movimientos de tierras y construcción de cercas o setos, casetas o barracones de carácter temporal e instalaciones de líneas telegráficas, telefónicas y de transporte de energía eléctrica, siempre que inequívocamente no obstaculicen las finalidades militares de la propia zona. Las obras de mera conservación de las edificaciones o instalaciones ya existentes o previamente autorizadas no requerirán autorización. Cuando las autorizaciones que prevén este artículo y el 12 sean solicitadas para obras o servicios públicos, se aplicará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6 de esta ley. Artículo 10. La zona lejana de seguridad tiene por finalidad asegurar el empleo óptimo de las armas o elementos que constituyen la instalación, teniendo en cuenta las características del terreno y las de los medios en ella integrados. Su amplitud será la mínima indispensable para tal finalidad. La determinación de esta zona se hará en cada caso por el ministerio afectado, en la forma que reglamentariamente se determine. Artículo 11. En la zona lejana de seguridad la previa autorización del ministro correspondiente, cuyo otorgamiento podrá delegar en sus autoridades regionales, solo será necesaria para realizar plantaciones arbóreas o arbustivas y levantar edificaciones o instalaciones análogas de superficie. La autorización solo podrá denegarse cuando dichas edificaciones, instalaciones o plantaciones impliquen perjuicio para el empleo óptimo de los medios integrados en la instalación militar de que se trate, o queden expuestas a sufrir por dicho empleo daños susceptibles de indemnización. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se observará, en su caso, lo previsto en el último párrafo del artículo 6. Artículo 12. Cuando se trate de comunicaciones militares o civiles que se declaren de interés militar, por medio de ondas dirigidas, en toda la proyección sobre el terreno del recorrido de los haces de ondas, se prohíbe la erección de obstáculos que puedan interceptar el haz, y la instalación de receptores especialmente capaces de detectar o interferir dichas comunicaciones. Tampoco podrán establecerse líneas de transporte de energía eléctrica, con trazado paralelo al de las telefónicas o telegráficas militares o civiles que se declaren de interés militar, aéreas o subterráneas, a distancia inferior de 25 metros, sin autorización del ministerio correspondiente. Artículo 13. No obstante lo dispuesto en ellos artículos precedentes, se regirán por sus normas específicas vigentes en la actualidad o las que en el futuro se dicten, las servidumbres y demás limitaciones del dominio relativas a estaciones de radar y TSH, aeródromos, instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea y las dedicadas a la investigación y utilización del espacio exterior. Artículo 14. A los efectos de los artículos precedentes, el ministerio del que dependan las respectivas instalaciones comunicará a los ayuntamientos en que radiquen estas la existencia y perímetro de las zonas de seguridad correspondientes, así como las limitaciones inherentes a las mismas, para su traslado a los propietarios afectados, debiendo hacer la misma notificación en forma directa a los titulares de las obras o servicios públicos existentes en la zona. Reglamentariamente se establecerá la tramitación que deban seguir los proyectos de obras, trabajos o construcciones para cuya realización en las zonas de seguridad se requiera autorización del ministerio correspondiente a tenor de los artículos 9, 11 y 12 de la ley. Artículo 15. A la autoridad jurisdiccional del ministerio del que dependa la instalación de que se trate corresponderá, en cuanto a sus zonas de seguridad se refiere, la responsabilidad, vigilancia y demás atribuciones previstas en el artículo 6. Capítulo 3 de las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros. Artículo 16. En las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, a que se refiere el artículo 4 de esta ley, la extensión total de los bienes inmuebles pertenecientes en propiedad o grabados con derechos reales a favor de personas físicas o jurídicas extranjeras no podrá exceder del 15% de su superficie, computado y distribuido en cada zona en la forma que reglamentariamente se determine.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, quedará fuera del ámbito de aplicación de este capítulo y, por consiguiente, no se incluirá en el cómputo la superficie ocupada por los actuales núcleos urbanos de poblaciones no fronterizas o sus zonas urbanizadas o de ensanche actuales, y las futuras, siempre que consten en planes aprobados conforme a la establecido en la legislación urbanística, que hayan sido informados favorablemente por el Ministerio Militar correspondiente, circunstancia que se hará constar en el acto de aprobación. Artículo 17. La determinación y delimitación de estas zonas y la fijación del porcentaje máximo de propiedades y otros derechos reales en favor de extranjeros dentro de cada una de ellas, porcentaje que en ningún caso podrá exceder del límite señalado en el artículo anterior, se realizará por decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta de la Junta de Defensa Nacional e iniciativa del Ministerio Militar interesado. Excepcionalmente, con la misma forma e idénticos requisitos, podrá disponer el Gobierno, por razones similares, hacer extensivas las disposiciones de este capítulo de la ley a determinadas poblaciones no fronterizas, o a sus zonas de ensanche, o fijar un límite máximo de superficie por adquirente. Artículo 18. En las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, quedan sujetos al requisito de la autorización militar, tramitada en la forma que reglamentariamente se determine. A. La adquisición, cualquiera que sea su título, por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, de propiedad sobre fincas rústicas o urbanas, con o sin edificaciones, o de obras o construcciones de cualquier clase. B. La constitución, transmisión y modificación de hipotecas, censos, servidumbres y demás derechos reales sobre fincas, a favor de personas extranjeras. C. La construcción de obras o edificaciones de cualquier clase, así como la adquisición de derechos sobre autorizaciones concedidas y no ejecutadas, cuando los peticionarios sean extranjeros. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los centros y zonas que se declaren de interés turístico nacional en los que, conforme a lo previsto en la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, se considerará concedida la correspondiente autorización militar con las limitaciones que por imperativos de la defensa nacional pueda establecer el Ministerio Militar afectado en su preceptiva autorización previa a tal declaración. La validez de los actos a que se refiere el presente artículo, cuando tengan por objeto fincas situadas en estos centros y zonas de interés turístico nacional, quedará siempre sujeta al cumplimiento de las limitaciones mencionadas en el párrafo anterior. Artículo 19. 1. Será exigible la autorización militar en todos los casos que previene el artículo anterior a las sociedades españolas cuando su capital pertenezca a personas físicas o jurídicas extranjeras, no nacionales de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, en proporción superior al 50%, o cuando aún no siendo así, los socios extranjeros no comunitarios tengan una situación de dominio o prevalencia en la empresa, derivada de cualquier circunstancia que permita comprobar la existencia de una influencia decisiva de los mismos en la gestión de la sociedad. Dicha comprobación se verificará conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca. 2. El cómputo del porcentaje de inversión extranjera a que se hace referencia en el apartado anterior se llevará a cabo conforme a los criterios establecidos en la vigente normativa sobre inversiones extranjeras en España. Artículo 20. A los efectos establecidos en los artículos anteriores, los notarios y registradores de la propiedad deberán exigir de los interesados el acreditamiento de la oportuna autorización militar, con carácter previo al otorgamiento o inscripción, respectivamente, de los instrumentos públicos relativos a los actos o contratos de transmisión del dominio o constitución de derechos reales a que dichos preceptos se refieren. Artículo 21. Deberán necesariamente inscribirse en el registro de la propiedad los actos y contratos por los que se establezcan, reconozcan, transmitan, justifiquen o extingan, en favor de personas físicas o jurídicas extranjeras, el dominio u otros derechos reales sobre bienes inmuebles sitos en las zonas restringidas. Deberán también inscribirse las concesiones administrativas sobre los bienes citados, otorgados a favor de las referidas personas extranjeras. La falta de inscripción de los títulos indicados que se otorguen a partir de la entrada en vigor de esta ley, dentro de los 18 meses siguientes a sus respectivas fechas, determinará la nulidad de pleno derecho de los mencionados actos y concesiones, de lo cual deberán hacer advertencia expresa los notarios autorizantes en las correspondientes escrituras. En los casos en que, sin culpa del adquirente, los referidos títulos estén pendientes de la liquidación del impuesto de transmisiones o de cualquier otra formalidad que impida la inscripción, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se ampliará a 24 meses. Artículo 22.
Será aplicable a las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley en cuanto a responsabilidad, vigilancia y tramitación de solicitudes por las autoridades militares, entendiéndose por tales, a estos efectos, las correspondientes del Ministerio del Ejército, en el cual se creará un censo de propiedades extranjeras cuya organización, régimen y relación con el registro de la propiedad se determinarán reglamentariamente. Artículo 23. Si en alguna de las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros se hubiere rebasado ya la proporción del 15%, o la que en su caso fije el gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de tal ley, no se modificará el estado jurídico y de hecho de las propiedades que tuvieran adquiridas los extranjeros o entidades extranjeras. No obstante, previa declaración de utilidad pública, con arreglo a la legislación vigente, podrán ser objeto de expropiación aquellas propiedades que se considere conveniente o necesario adquiera el Estado, para salvaguardar los supremos intereses de la defensa nacional, decidiéndose ulteriormente acerca del destino o uso de los inmuebles adquiridos en tal concepto, sea para conservarlos por la Administración, o sea para enajenarlos a españoles, previa la autorización legal correspondiente, con arreglo a lo prevenido en la Ley del Patrimonio del Estado. Cuando se produzca la expropiación a que se refiere el párrafo anterior, no habrá lugar al derecho de reversión previsto en el artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa. Artículo 24. Si en el ejercicio de las facultades permanentes de control y vigilancia establecidas en el artículo 22 en relación con el sexto, ambos de esta ley, las autoridades militares apreciaran indicios racionales de que las fincas u obras se utilizasen para fines contrarios a los intereses de la defensa nacional, podrán someterse a revisión las autorizaciones concedidas. Las propuestas que se formulen con tal motivo servirán de base para acordar las medidas convenientes para hacer cesar dicha situación e incluso, en caso de evidencia, para anular dichas autorizaciones, y decretar la correspondiente declaración de utilidad pública y subsiguiente expropiación, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que pudieran proceder. Artículo 25. Cuando la adquisición de fincas o la constitución de derechos reales sobre las mismas a favor de extranjeros se verifique por título hereditario universal o singular, los interesados deberán solicitar la autorización exigida por el artículo 18 de esta ley en el plazo de 3 meses, o preceder a la enajenación de los bienes en el término de 1 año, contados ambos desde que el adquirente pudo ejercitar legalmente sus facultades como titular del dominio o del derecho real de que se trate. Transcurrido el plazo de 1 año sin haberlo enajenado, o el mismo plazo contado a partir de la fecha en que se negó la autorización solicitada, el Ministerio del Ejército podrá proceder a la expropiación forzosa con arreglo a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 23. Artículo 26. Dentro de los límites máximos previstos en los artículos 16 y 17, el otorgamiento o denegación de las autorizaciones previstas en este capítulo se hará siempre de acuerdo con la finalidad que motiva las limitaciones y restricciones que en él se imponen, a cuyo efecto el Ministerio del Ejército, o las autoridades regionales en quienes delegue, apreciarán libremente las circunstancias que concurren en cada caso. La tramitación y resolución de las solicitudes de autorización se efectuará de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 1408/1966, de 2 de junio. Artículo 27. En las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, a que se refiere el presente capítulo, estos no podrán adquirir, por prescripción, el dominio y otros derechos reales sobre bienes inmuebles. Capítulo 4. Disposiciones comunes. Artículo 28. Los perjuicios que se originen a los particulares como consecuencia de las servidumbres o limitaciones derivadas de la presente ley serán indemnizables conforme a lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y de la de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En todo caso, el particular afectado podrá hacer uso de las facultades que le confiere el artículo 23 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. Las obligaciones, servidumbres y limitaciones de todo orden que, como consecuencia de la propia ley, resulten para las obras y servicios públicos, serán objeto de la adecuada compensación en los términos que establezca el Consejo de Ministros. Artículo 29.
Las infracciones de las disposiciones prohibitivas o limitativas que se contengan en los decretos por los que se establecen las zonas de interés para la defensa nacional al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley, así como las que vulneren lo dispuesto en los artículos 9, 11, 12, 18 y 19 de la misma, podrán dar lugar al acuerdo de demolición parcial o total, o al de expropiación, según los casos, sin perjuicio de ser sancionadas pecuniariamente según su entidad o importancia objetivas y la intencionalidad de sus autores. Los acuerdos de demolición o expropiación, que serán de la exclusiva competencia del Ministerio Militar correspondiente, así como los de sanción pecuniaria, solo podrán imponerse mediante la incoación del oportuno procedimiento, en el que preceptivamente se oirá al presunto infractor. La resolución de los expedientes instruidos por infracciones cometidas con motivo de obras o servicios públicos será de la competencia del Consejo de Ministros. Artículo 30. A los efectos sancionadores previstos en el artículo anterior, las autoridades militares a que se refieren los artículos 6, 15 y 22 de esta ley, podrán imponer multas de hasta 2.500.000 pesetas. El ministro, a propuesta de dichas autoridades, podrá imponer multas de cuantía no superior a 10 millones de pesetas. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministerio correspondiente, podrá imponer multas de hasta 50 millones de pesetas. Artículo 31. La tramitación y ejecución de los acuerdos a que se refieren los dos artículos anteriores, así como los recursos que contra ellos cabe interponer en vía administrativa, se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto 1408/1966, de 2 de junio, por el que se adapta la Ley de Procedimiento Administrativo a los ministerios militares y, en su caso, a la legislación vigente sobre expropiación forzosa. Disposición adicional 1. Las limitaciones que para la adquisición de la propiedad y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, así como para la realización de obras y edificaciones de cualquier clase, son de aplicación en los territorios declarados, o que se declaren, zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, en virtud de las previsiones contenidas en las disposiciones que integran el capítulo 3, no regirán respecto de las personas físicas que ostenten la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea. Tratándose de personas jurídicas que ostenten dicha nacionalidad, el aludido régimen será de aplicación en los mismos términos que se prevé respecto de las personas jurídicas españolas. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no regirá respecto de los nacionales comunitarios a los que se hubiese aplicado o se aplique el régimen previsto en el artículo 24. Disposiciones transitorias. Primera. Los títulos no inscritos, de fecha anterior a la entrada en vigor de esta ley, comprendidos en los supuestos del artículo 21 y que no deban ser reputados nulos por aplicación de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1 de la Ley 13/1960, de 12 de mayo, deberán ser inscritos en el plazo de 18 meses, contado desde la vigencia de la presente ley. Transcurrido este plazo, la contribución territorial de las inmuebles objeto de dichos títulos no inscritos se incrementará en un 10% anual hasta que la inscripción se practique. Los incrementos previstos en esta disposición se adicionarán a los que, en su caso, se hubiesen impuesto anteriormente por aplicación del artículo 2 de la citada Ley 13/1960, de 12 de mayo. Segunda. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento adecuado para asegurar la efectividad de la disposición anterior, mediante la colaboración de las autoridades locales, las delegaciones de Hacienda y los registros de la propiedad. Tercera. Continuará en vigor el Decreto de Costas y Fronteras de 15 de febrero de 1933 y demás disposiciones complementarias del mismo, hasta la publicación de los decretos a que se refiere el artículo 5 de esta ley, los cuales irán sustituyendo a medida que se publiquen las antedichas disposiciones. Disposiciones finales. Primera. El Gobierno, en el plazo máximo de un año, previo informe de la Junta de Defensa Nacional y dictamen del Consejo de Estado, dictará el oportuno reglamento de ejecución de la presente ley, que entrará en vigor en la fecha de publicación de aquel. Segunda. Con independencia de lo dispuesto en esta ley, y sin perjuicio de su aplicación a Ceuta y Melilla, el Gobierno queda expresamente facultado para dictar, con relación a las mismas, las normas especiales que las necesidades de la defensa nacional aconsejaren según las circunstancias de cada momento y, entre aquellas, la exigencia de autorización del Consejo de Ministros en todos los casos de transmisión y gravamen de la propiedad de bienes inmuebles, así como construcción de obras o edificaciones, cualquiera que sea la nacionalidad del adquiriente. Mediante Real Decreto, el Gobierno podrá acordar la desconcentración de la facultad para otorgar estas autorizaciones.
Los órganos a los que se atribuya tal facultad tendrán la potestad sancionadora prevista en los párrafos primero y segundo del artículo 30 de esta ley. Tercera. Los preceptos de esta ley por los que se exigen autorizaciones por los departamentos ministeriales o autoridades militares, se aplicarán sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en su caso, y conforme a otras normas vigentes, deban otorgar los departamentos ministeriales civiles y otros organismos de la administración del Estado, provincia o municipio, siendo de aplicación en estos supuestos el principio de unidad de expediente a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuarta. Al tiempo de publicarse el reglamento a que se refiere la disposición final primera se establecerá la tabla de disposiciones que se declaren vigentes y las derogadas por la presente ley. Quinta. Se autoriza al Gobierno para actualizar la cuantía de las sanciones previstas en esta ley de acuerdo con el índice de precios al consumo. Dada en el Palacio de El Pardo a 12 de marzo de 1975. Francisco Franco, el presidente de las Cortes Españolas, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.